La excelencia no es un destino al que se llega por azar, ni una corona que se recibe por herencia. Es el resultado de una carnicería espiritual donde debes sacrificar día tras día a la persona que eres para permitir que nazca la persona que debes ser. Miyamoto Musashi, el santo de la espada, no forjó su leyenda en la comodidad de un dojo, sino en el barro, la sangre y el aislamiento absoluto de las montañas de Japón. Su método no es una guía de autoayuda, es un tratado de guerra contra la propia debilidad para alcanzar la excelencia brutal. Primero debes comprender que tu peor enemigo no está frente a ti con una katana, sino dentro de ti, susurrándote que descanses, que te conformes, que ya has hecho suficiente. Musashi despreciaba esa voz. Para él, el camino del guerrero era una vía de observación total, donde cada detalle de la existencia se convertía en una oportunidad para el dominio. La mayoría de las personas viven en un estado de sueño hipnótico, reaccionando a los estímulos del entorno como hojas movidas por el viento. La excelencia de Musashi exige que te conviertas en el viento para iniciar este proceso de transformación. Debemos desmantelar la estructura de tus percepciones. Musashi hablaba de la diferencia entre ver y observar. Ver es lo que hace el hombre común. Percibe lo superficial. Se distrae con el brillo de la hoja enemiga, se asusta por el grito del adversario. Observar, en cambio, es penetrar en la esencia de las cosas. En tu vida cotidiana, esto significa desarrollar una visión periférica del espíritu. Mientras realizas una tarea técnica, tu mente debe estar consciente del ritmo del mercado, de la psicología de tus competidores y sobre todo de las fluctuaciones de tu propio ego. La excelencia es una vigilancia constante. Si permites que una sola hora de tu día transcurra en la inconsciencia, has perdido una batalla. El método de Musashi requiere que trates tu oficio, ya sea la escritura, los negocios, el arte o la estrategia, con la misma gravedad con la que él trataba un duelo a muerte. Si fallas en tu disciplina, en tu mente debe sentirse como una herida física. Solo cuando el error te duela de verdad dejarás de cometerlo. Este nivel de maestría exige una soledad radical, no necesariamente física, sino interna. Musashi, en su obra Dokado, establece que no debemos depender de ningún sentimiento externo. La sociedad moderna está diseñada para que busques validación, likes, aplausos y reconocimiento. Musashi te diría que todo eso es veneno para la excelencia. Si tu motivación depende de que alguien te mire, eres débil. El verdadero maestro actúa con la misma precisión en la oscuridad de una cueva que bajo la luz del sol. Ante una multitud, en la excelencia brutal nace de una ética de trabajo invisible. Es lo que haces cuando nadie te observa lo que define la dureza de tu espíritu. Debes aprender a disfrutar del anonimato de la forja. Un arma no se vuelve legendaria cuando se exhibe, sino cuando se golpea una y otra vez contra el yunque en el calor insoportable de la fragua. Tu carácter es ese metal. Cada vez que eliges el trabajo difícil sobre el camino fácil, estás golpeando el acero. Cada vez que rechazas una distracción barata, estás templando la hoja. La estrategia de Musashi se basa en el concepto de ritmo. Todo en el universo tiene un ritmo. El combate, la política, el crecimiento de una empresa, incluso el fracaso. El hombre mediocre choca contra los ritmos de la vida porque intenta forzarlos o se deja arrastrar por ellos. El estratega excelente estudia el ritmo para romperlo. Debes identificar el ritmo de tus propias excusas. ¿A qué hora del día empiezas a negociar contigo mismo para dejar de trabajar? ¿En qué momento de un proyecto difícil permites que la duda se instale? ¿Ese es tu ritmo de derrota? A Musashi enseñaba a golpear en el intervalo entre dos pensamientos del enemigo. Debes hacer lo mismo contigo. Cuando sientas que la pereza va a surgir, golpea
antes de que el pensamiento se materialice. Adelántate a tu propia debilidad. Si esperas a tener ganas de ser excelente, ya has perdido. La excelencia es una decisión que se toma antes de salir de la cama y se ratifica cada hora hasta que el sol se pone. Es un ritmo implacable de acción que no deja espacio para la duda. A la profundidad de esta filosofía nos lleva al camino de las dos espadas, el Niten Ichi-ryu. Musashi rompió con la tradición de usar una sola mano para la katana, argumentando que no tiene sentido morir con un arma, aún en el cinto. En la búsqueda de la excelencia, esto se traduce en el uso total de tus recursos. No seas solo un especialista, sé un polímata de la estrategia. Si eres un artista, estudia la lógica de los negocios. Si eres un guerrero, estudia la delicadeza del té. La excelencia no es lineal, es esférica. Todo conocimiento alimenta a los demás. Musashi decía que desde una cosa conoce 10.000. Si entiendes profundamente la estructura de la disciplina en un área de tu vida, puedes transferir esa sabiduría a cualquier otra. El problema es que la mayoría de las personas son superficiales en 10.000 cosas y no conocen profundamente ninguna. La excelencia brutal te exige elegir un camino y cavar tan profundo que llegues a la raíz donde todas las verdades se conectan. No busques variedad. Busca profundidad hasta que la profundidad se convierta en tu ventaja competitiva. La mentalidad de Musashi también requiere una aceptación absoluta de la muerte, lo que en términos modernos significa la aceptación del fracaso total. El miedo al fracaso es la cadena que mantiene a los hombres en la mediocridad. Se mueven con cautela, arriesgan poco y mueren sin haber vivido. Realmente en Musashi entraba en cada duelo habiendo aceptado ya su muerte. Al no tener nada que perder, su libertad era absoluta. Sus movimientos eran fluidos porque no había miedo que los tensara. Para alcanzar la excelencia, debes estar dispuesto a que tus proyectos fracasen, a que tus ideas sean rechazadas y a quedar en el ridículo. Solo cuando dejas de proteger tu imagen personal, puedes dedicar toda tu energía a la ejecución de la tarea. La excelencia es un acto de desapego. No te apegues al resultado, apégate a la pureza de la acción. Si la acción es perfecta, el resultado es inevitable. Si la acción está contaminada por la ansiedad del resultado, nunca será excelente. Debemos hablar de la postura sin postura. Musashi enseñaba que no debes tener una guardia fija. Una postura rígida es una mente rígida. El mundo cambia, los mercados evolucionan, las crisis surgen de la nada. El hombre que se aferra a como siempre se han hecho las cosas es un cadáver caminando. La excelencia brutal requiere una adaptabilidad feroz. Debes ser capaz de cambiar de táctica en un instante sin que tu ego se interponga. Si tu plan falla, deséchalo sin nostalgia y crea uno nuevo desde las cenizas. La lealtad del estratega no es hacia el plan, sino hacia la victoria. Esta fluidez es lo que permite al maestro de la espada vencer a varios enemigos a la vez. No pelea contra un grupo, pelea contra el momento presente, uno a uno, fluyendo como el agua que llena los huecos. En tu vida, cada problema es un hueco que espera ser llenado por tu inteligencia estratégica. No te quejes de los obstáculos, agradécelos porque son los que permiten que tu excelencia se manifieste a través de la superación. Sin resistencia no hay músculo, sin conflicto no hay maestría. El método de Musashi es, en esencia, convertir tu vida en una obra de arte tallada con la espada de la voluntad, donde cada tajo elimina lo innecesario hasta que solo queda la perfección del vacío, en un estado donde la acción y el actor son uno solo y donde la excelencia deja de ser algo que haces para convertirse en lo que eres. La verdadera maestría no reside en la acumulación de técnicas, sino en la poda implacable de lo superfluo. Miyamoto Musashi entendía que el camino hacia la excelencia es un proceso de sustracción no de edición. En un mundo saturado de información y distracciones,
El método más brutal consiste en alcanzar la mente de vacío, un estado donde no hay duda, no hay vacilación y sobre todo no hay ego interponiéndose entre la intención y la ejecución. Para Musashi, el vacío no es la nada, es la plenitud de la presencia. Cuando un guerrero alcanza este nivel, su espada no se mueve porque él lo decida, sino porque la situación lo exige. En tu búsqueda de la excelencia, esto se traduce en una competencia tan profunda que tu trabajo fluye sin el esfuerzo consciente de la voluntad. Sin embargo, para llegar a esa fluidez, primero debes atravesar el fuego del rigor absoluto. No puedes fluir si no has construido primero una estructura de acero en tu carácter. La mayoría de las personas intentan saltar directamente a la creatividad o la libertad sin haber pagado el precio de la disciplina técnica. Musashi te diría que esa libertad es falsa. Es simplemente pereza disfrazada de arte. El concepto de golpear sin pensar es uno de los pilares más incomprendidos y poderosos de su estrategia. Musashi explicaba que si te detienes a considerar la distancia, el ángulo o la fuerza de tu tajo, ya has sido cortado por un enemigo más rápido. En la vida moderna, este enemigo es la parálisis por análisis. Pasas semanas planeando, meses investigando y años esperando el momento perfecto para lanzar ese proyecto o tomar esa decisión crucial. La excelencia brutal de Musashi dicta que la planificación y la acción deben ser una sola cosa. Él no esperaba a que el enemigo atacara para reaccionar. Él creaba la realidad del combate. Debes desarrollar una intuición estratégica que te permita actuar con precisión quirúrgica en medio del caos. Esto solo se logra a través de la exposición voluntaria al conflicto. El hombre que evita los problemas nunca desarrolla la musculatura mental necesaria para resolverlos. Debes buscar activamente los desafíos que te aterran, porque ahí es donde tu técnica se pone a prueba y se refina. La excelencia es un subproducto de la tensión. Sin presión, el carbón nunca se convierte en diamante. Para Musashi, el arma era una extensión del cuerpo y el cuerpo una extensión de la mente. No había separación. Si sientes que tu trabajo es algo que haces para obtener otra cosa como dinero o estatus, nunca alcanzarás la excelencia. Debes convertirte en el trabajo mismo. Musashi no era un hombre que usaba espadas. Él era la espada. Esta unidad total requiere que elimines la dualidad. Deja de dividir tu tiempo en tiempo de trabajo y tiempo personal, como si fueran enemigos en conflicto. Para el estratega, cada cena, cada conversación y cada hora de sueño es parte del entrenamiento. Si duermes mal, tu estrategia sufre. Si comes basura, tu enfoque se nubla. Si te rodeas de personas mediocres, tu estándar de excelencia se erosiona por ósmosis. El método de Musashi es holístico y despiadado. Exige una auditoría total de tu existencia. Si algo no contribuye a tu maestría, debe ser eliminado sin sentimentalismos. Esta es la parte brutal que pocos están dispuestos a seguir. La disposición a cortar vínculos, hábitos y entornos que, aunque cómodos, son anclas que te mantienen en la superficie de la irrelevancia. Otro aspecto vital es la percepción de la intención. Musashi afirmaba que un maestro puede ver el colapso de un enemigo antes de que éste siquiera mueva un músculo. En cualquier disciplina, la excelencia te otorga el poder de ver lo invisible. En los negocios, es prever el cambio de tendencia antes de que el mercado reaccione. En el arte es ver la obra terminada en el bloque de piedra antes del primer golpe de cincel. ¿Cómo se cultiva esta visión? A través de la quietud. Musashi pasaba horas en observación silenciosa, en un mundo que premia el ruido y la velocidad constante. La verdadera ventaja estratégica es la capacidad de estar en silencio y observar. La mayoría de tus competidores están demasiado ocupados gritando para escuchar las oportunidades que el entorno les ofrece. La excelencia brutal requiere que desarrolles una calma glacial.
Mientras los demás entran en pánico ante una crisis, tú debes ver la estructura del problema. Musashi decía que en la estrategia es importante ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas cercanas como si estuvieran lejos. Esto significa mantener la perspectiva. No te dejes cegar por los pequeños problemas cotidianos, ni ignores las grandes amenazas que se gestan en el horizonte. La excelencia también implica el dominio del ritmo de la inercia. Musashi observó que, cuando un enemigo pierde su equilibrio, es el momento de aplastarlo sin darle un segundo para recuperarse. Del mismo modo, cuando tú logras una victoria, por pequeña que sea, no es el momento de celebrar, es el momento de acelerar. La complacencia es el asesino silencioso de la grandeza. Muchas personas alcanzan un nivel aceptable de éxito y se detienen, convirtiéndose en guardianes de su propia mediocridad. Musashi nunca se detuvo, incluso después de ser reconocido como el mejor de Japón. Siguió vagando, estudiando y desafiándose a sí mismo. Hasta sus últimos días en la excelencia no es un pico que escalas y donde te sientas a descansar. Es una pendiente infinita. El momento en que crees que ya has llegado es el momento en que empiezas a caer. Debes cultivar una insatisfacción divina, un hambre que no se sacia con el éxito material, sino con el refinamiento continuo del espíritu. En la estrategia del Naitenichi Ryu, Musashi enfatiza la importancia de pisar la espada del adversario. No significa literalmente pisar el metal, sino interceptar el ataque en su origen en tu camino a la excelencia. Esto significa atacar tus debilidades antes de que se conviertan en fallos críticos. Si sabes que tu falta de organización destruirá tu productividad, no intentes gestionar el desorden. Intercepta la causa raíz con una disciplina militar. Si sabes que tu ego te impide aprender de otros, pisa ese ego con humildad deliberada. El método de Musashi no es defensivo, es puramente ofensivo. Incluso cuando parece que estás retrocediendo, debes estar preparando el golpe final. La excelencia es una postura ofensiva ante la vida. No esperes a que las oportunidades lleguen. Asalta las oportunidades. No esperes a que el miedo desaparezca. Ataca a través del miedo. La audacia, cuando está respaldada por una técnica impecable, es invencible. Finalmente, debemos integrar la enseñanza de la montaña y el mar. Musashi decía que a veces debe ser como la montaña inamovible, sólido, con una voluntad que no se quiebra ante ninguna tormenta. Otras veces debe ser como el mar fluido, cambiante, capaz de desgastar la roca más dura con la persistencia de las olas. La excelencia es la danza entre estos dos estados. Debes tener principios de montaña, valores innegociables, ética de trabajo y visión a largo plazo, pero poseer tácticas de mar, capacidad de pivotar, adaptabilidad y astucia. La mayoría de las personas fracasan porque son montañas cuando deberían ser mar, aferrándose a ideas obsoletas, o son mar cuando deberían ser montaña, cambiando de opinión con cada nueva tendencia. El método brutal de Musashi te exige el discernimiento para saber qué parte de ti debe permanecer inmóvil y qué parte debe fluir solo. Cuando logras este equilibrio, tu camino se vuelve imparable. No eres un hombre intentando ser excelente, eres la excelencia misma, manifestándose a través de un cuerpo humano, una fuerza de la naturaleza que no reconoce obstáculos, solo camino. La excelencia absoluta culmina en el vacío. Para el estratega que ha forjado su espíritu en 1000 batallas, el vacío es la libertad total de la acción. Es el estado donde la técnica desaparece porque se ha vuelto parte de tu ADN. Ya no piensas en cómo ser excelente, simplemente no puedes ser de otra manera. Para habitar este estado, debes enfrentar el desapego del yo. La mayoría de las personas fracasan porque están demasiado enamoradas de su propia imagen de personas exitosas. Musashi te exige que mates esa imagen.
Si estás pendiente de cómo te ves mientras luchas, tu atención no está en la espada. Y si no está en la espada, estás muerto. En el mundo del alto rendimiento, si tu ego está presente en la ejecución, tu trabajo será pesado, lento y predecible. La excelencia brutal es ligera, invisible y letalmente eficiente. A Musashi enseñaba la importancia de cruzar en el paso. Hay momentos en que el mar está en calma y puedes navegar con facilidad, pero hay momentos de marea alta y vientos huracanados donde solo el estratega más audaz sobrevive. La excelencia no se demuestra cuando todo va bien, sino en medio del naufragio. Musashi no buscaba duelos fáciles, buscaba situaciones donde las probabilidades estuvieran en su contra, porque sabía que solo bajo la amenaza real de la aniquilación surge la verdadera maestría. En tu carrera, en tus proyectos, en tu autodisciplina, debes aprender a amar el paso difícil. Cuando sientas que estás a punto de quebrarte, cuando el mercado colapse, o cuando tu cuerpo te pida clemencia, es ahí donde debes redoblar la precisión de tu técnica. El hombre excelente no sobrevive a la crisis, se vuelve más fuerte a través de ella. Musashi decía que el espíritu de un guerrero debe ser como una roca que cae por una montaña. Nada puede detener su impulso. Tu determinación hacia tu objetivo debe tener esa misma inevitabilidad física para alcanzar este nivel. Debes saber cuándo ser pesado como el plomo, presionando al enemigo con una voluntad inamovible, y cuándo ser ligero como la escarcha, moviéndote antes de que el otro sepa que estás ahí en la gestión de tu propia vida. Esto significa saber cuándo aplicar una fuerza bruta de trabajo y cuándo usar la sutileza de la inteligencia. La excelencia no es golpear siempre con el mazo, es saber dónde dar el toque preciso que desmorona toda la montaña. El método brutal de Musashi es un método de economía de energía. El guerrero inexperto desperdicia movimiento, grita, se agita y se agota. El maestro se mantiene inmóvil, respira hondo y termina el duelo en un solo tajo. Mira tu vida. ¿Cuánta de tu energía se pierde en dramas innecesarios, en discusiones sin sentido o en tareas que no mueven la aguja de tu destino? La excelencia exige que recortes cada movimiento innecesario de tu espíritu. Conviértete en un minimalista del esfuerzo y un maximalista del resultado. An Musashi también hablaba de la psicología del adversario. Cuando el enemigo espera que seas mar fluido, sé montaña sólido. Cuando espera que seas montaña, sé mar. En el camino hacia la excelencia, tu adversario es a menudo la complacencia de la sociedad. El mundo espera que seas predecible, que sigas las reglas establecidas y que te detengas cuando alcances un nivel respetable. Musashi te insta a ser un transgresor estratégico. Si el mundo espera que te relajes después de un éxito, trabaja el doble. Si el mundo espera que entres en pánico ante una pérdida, mantén una calma que asuste a tus competidores. Esta imprevisibilidad es lo que Musashi llamaba confundir al enemigo. Cuando nadie puede predecir tu siguiente nivel de disciplina, te vuelves inalcanzable. La excelencia es, por definición, una anomalía. No puedes ser excelente y ser normal al mismo tiempo. Debes aceptar que tu camino será incomprendido por aquellos que prefieren la seguridad de la llanura a la soledad de la cumbre. Un punto crucial de su filosofía es el conocimiento de las épocas. Musashi no solo era un espadachín, era un observador de los tiempos. Sabía cuando la era de los samuráis estaba cambiando y adaptó su enseñanza para que sobrevivieran para ti. Esto significa que tu excelencia debe ser atemporal, pero aplicada al presente. No te quedes atrapado en glorias pasadas ni en métodos que ya no funcionan. El método brutal de Musashi requiere una actualización constante de tu software mental. Él decía que no debes tener un arma favorita. Si te apegas demasiado a una herramienta, esa herramienta se convertirá en tu debilidad. El maestro de la excelencia es capaz de usar cualquier cosa que tenga a mano para vencer. Tu capacidad de generar valor no debe depender de tus circunstancias.
sino de tu esencia estratégica en el tramo final de su vida. Musashi escribió que no debes arrepentirte de lo que has hecho. El arrepentimiento es una fuga de energía vital. Si cometes un error, extrae la lección estratégica y sigue adelante. El hombre que vive mirando hacia atrás no puede ver el ataque que viene de frente. La excelencia brutal requiere una mente que habita exclusivamente en el presente y el futuro. Cada fracaso es simplemente un dato en tu entrenamiento. Corta los lazos con tus versiones anteriores que fallaron. Ellas ya no existen. Solo existe este momento y tu capacidad de ejecutar con perfección. Ahora mismo, la excelencia es un fuego que consume el pasado para iluminar el presente. Finalmente, Musashi nos enseña que el camino es para todos, pero pocos caminan por él. No hay una barrera mágica que te impida ser el mejor en lo que haces, excepto tu propia falta de voluntad para aceptar la brutalidad del proceso. La excelencia no te pide permiso, te pide sacrificio. Te pide que dejes de ser la víctima de tus circunstancias y te conviertas en el arquitecto de tu propia victoria. Musashi terminó sus días en una cueva, habiendo alcanzado una paz que solo conocen aquellos que no le deben nada a nadie y que han conquistado su propia mente. Esa es la recompensa final de la excelencia brutal en la soberanía absoluta sobre uno mismo. Cuando alcanzas este estado, ya no hay diferencia entre tú y el camino. Eres la espada, eres el tajo y eres la victoria. El método de Musashi no termina aquí. Empieza cada vez que decides no rendirte. Camina solo, camina firme y recuerda siempre que en la batalla por la excelencia, el único honor que cuenta es el que te otorgas a ti mismo. La excelencia no es para los que buscan permiso, sino para los que toman el mando. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó. Has recibido el método, ahora te toca aplicarlo con brutalidad. Para saber quiénes son los verdaderos estrategas que llegaron al final de este camino, comenta abajo la palabra acero. Al hacerlo, confirmas tu compromiso con tu propia maestría. No permitas que tu espíritu se debilite en la distracción. Únete a nuestra orden. Suscríbete y activa la campana para no perder ni una sola lección de estrategia y poder. Esto es Templo. Aquí no venimos a aprender, venimos a dominar. Nos vemos en el campo de batalla.